¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hoy vamos a estudiar una historia que me impresiona de la palabra de Dios, como muchas otras, pero a veces hay momentos donde la palabra de Dios se establece tan fuerte por medio de un milagro, por medio de un acontecimiento que a ojos humanos es algo inexplicable o imposible. Y desde el principio me di cuenta que la palabra de Dios tiene solamente un tema y sobre ese se fundamenta todo, y es el amor, amar a Dios. Dios, el Creador, creó todo lo que ya sabemos, la tierra, los animales, la naturaleza, los cielos, el universo, y crea al hombre y a la mujer con un solo fin, y es poder amarles y poder recibir amor de ellos. No ha cambiado la historia, no ha cambiado el objetivo de Dios, no ha cambiado el anhelo por el cual Dios decidió crear la humanidad, a ti y a mí. Sigue siendo su deseo el poder acercarse a nosotros y sentir ese amor. Y sigue siendo su deseo el transmitir ese amor tan especial, inagotable, perfecto, fiel, un amor que muchas veces a los seres humanos nos cuesta entender. Y en el Génesis encontramos una historia muy interesante donde vemos parte de la historia de Abraham y algunos de los familiares de Abraham en un momento donde no es nuevo de ahora, sino que también generaciones anteriores empezaron a alejarse de ese propósito que Dios tenía de amor. ¿Y cuántos han oído hablar de Sodoma y Gomorra? ¿Algunos? Ok. Me gustaría poder comenzar la lectura en el capítulo 19 del libro de Génesis. Y para los que no conozcan la historia, vamos a intentar recrear un poco la película de lo que estaba ocurriendo en ese momento. En el libro de Génesis 19:1 dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Y dijo: he aquí ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche y lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él. Y entraron en su casa y les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada y cerró la puerta tras sí. Y dijo: hermanos míos, os ruego que no obréis perversamente. He aquí ahora tengo dos hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a vosotros y hacer con ellas como mejor os parezca, pero no hagáis nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Mas ellos dijeron: hazte a un lado, y dijeron además: este vino como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que a ellos. Y acometieron contra Lot. Y estaban a punto de romper la puerta. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta.
Y a los hombres que estaban a la entrada de la casa los hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Mire, iglesia, estamos en un tiempo donde la decadencia de la humanidad está a un ritmo de vértigo. Ya no sabemos diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Incluso nos ocurre que incluso dentro de la iglesia local estamos empezando a diluir lo bueno de lo malo. Y empezamos sencillamente a permitir que esa filosofía que se mueve por el mundo empieza a contaminar nuestras mentes y a contaminar nuestros corazones. Y cada vez estamos más lejos de la radicalidad de seguir a Jesús. Muchas veces hemos oído hablar de que radicalidad hacia Jesús puede significar religiosidad, o es que la iglesia es aburrida, o es que mira cómo son, se creen mejor que los demás, etcétera, etcétera. Y nos vemos envueltos continuamente en un vaivén en nuestra vida, y de generación en generación pasamos por estos vaivenes donde estamos bien con Dios, de repente bajamos, de repente subimos, de repente bajamos. Ahora le amamos, ahora dejamos de amarle y sin querer, a veces sin darnos cuenta, nos estamos alejando de la voluntad de Dios y estamos permitiendo que esa decadencia y esa destrucción que está viniendo sobre la humanidad, la iglesia lo permita. Y yo creo que lo que crea esta manera de dejarnos diluir por lo que la sociedad está diciendo y la sociedad está tratando de convencernos que es normal, lo que achaca o lo que trae sobre nosotros es lo que hemos leído al final de este texto en el versículo 11. Produce sobre nosotros ceguera. Dice la historia que hemos leído y resumimos que dos ángeles se acercan al lugar donde estaba Lot, a Sodoma. Lot estaba en algún lugar de ese pueblo, nos dice la palabra de Dios que era como la plaza o el centro de ese pueblo, y los ángeles vienen, pero no vienen porque sí, vienen tras una oración y una intercesión de la familia y parte de la familia de Lot, Abraham, que estaba tratando de decirle al Señor: Señor, toca esta ciudad, no la destruyas, Señor, manifiéstate en ellos. Y esa intercesión provocó que Dios enviase a esos dos ángeles con un objetivo, y era destruir lo que no estaba yendo bien. Dice la palabra, como hemos leído, y estamos tratando de resumir todo esto, es que esos dos hombres llegaron hacia Lot, Lot los envió a su casa, Lot cuidó de ellos y los aceptó, lo que a mí me habla de que en este tiempo donde el diablo quiere traer una ceguera espiritual sobre este mundo con el fin de que no puedan ver hasta qué punto están en decadencia, en destrucción y de camino hacia una eternidad sin Dios, pues qué importante es saber apreciar y recibir la visitación de Dios. Cuando Dios empieza a crear planes para poder hablarnos y despertar nuestros corazones y evitar que venga sobre nosotros una ceguera. Estos hombres entraron en la casa de Lot, y los hombres del pueblo dicen, como hemos leído en el versículo, que llamaron a Lot, le dijeron: deja que esos dos hombres que vinieron se acuesten con nosotros, queremos acostarnos con ellos, porque la palabra de Dios aquí en esta traducción está hablando sobre el ámbito sexual. Sodoma había caído en una perversión sexual, entre otras muchas cosas, y eso fue algo que ofendió gravemente a Dios. Entonces Dios decide destruir Sodoma. Lot era un hombre que sabía recibir la visitación de Dios, que estaba intercediendo para que no fuese así, pero Dios tenía un plan. Y los hombres en el versículo 11 que insistían e ir en contra de la voluntad de Dios,
lo hemos leído, cayeron y tuvieron una ceguera. La ceguera es provocada por la lejanía de la visitación de Dios. Cuando hablo de ceguera, y esto es muy importante que lo entendamos en esta introducción para poder entender los siguientes puntos que vamos a ver a continuación. Mira, la ceguera es algo en lo que el diablo se involucra de una manera consistente, porque cuando empezamos a estar ciegos a la realidad de Dios, es decir, lo que Dios piensa de ti y de mí, lo que Dios quiere de ti y de mí, lo que Dios está visualizando en el entorno en el que estamos, en el que nos movemos, la visión que Dios tiene de ti como esposo, la visión que Dios tiene de ti como esposa, la visión que Dios tiene de ti como hijo e hija. Si el diablo consigue cegar nuestros ojos, nos desconecta del corazón de Dios. Es así de simple. Y lo he visto tantas veces en mi vida que reconozco que es una de mis mayores oraciones delante del Señor. Señor, ayúdame a no caer en una ceguera espiritual, porque lo he visto una y otra vez, hombres y mujeres de Dios que caminaron durante años para el Señor, ministerios, incluso algunos de ellos muy reconocidos y conocidos mundialmente, y de repente, ¡pum!, entraron en tal ceguera espiritual que ya no conseguían ver ni la importancia del ministerio, ni la importancia de estar perdiendo su matrimonio con su esposo o esposa, la importancia de entender que hay personas que tenían un ojo puesto sobre él o sobre ella, y esa ceguera les empezó a hacer caminar sobre caminos que, aunque ellos pensaban que iban bien, en el fondo iban en dirección hacia el infierno. Por eso tengo temor y temblor de caer en la ceguera, porque sé que la ceguera no solamente te guía por el camino equivocado, sino que la ceguera también produce que no te des cuenta que estás en el camino equivocado. La ceguera lo que produce en nosotros también es que dejamos de ser moldeables por el Señor. Y empezamos a caer en mentiras como: a mí es solamente Dios el que me habla, a mí es solamente Dios el que me dirige, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios te dijo de todo. En el fondo estás ciego y no sabes reconocer que estás fuera de lugar. Por eso es tan importante lo que ocurre aquí. Y me llamó la atención mucho porque en ciertas áreas de Dios pienso que es paradójico, pienso que me cuesta entender ciertas cosas, porque cuando estaba leyendo el texto yo empiezo a preguntarme: pero Señor, ¿por qué no hablaste a esos hombres que estaban corrompidos, que venían a pecar, que iban a meterse en la cama a esos dos ángeles, y que Señor, ¿por qué no les tocaste? ¿Por qué lo enviaste a la ceguera? Y me he dado cuenta que en momentos en la palabra de Dios es Dios haciendo juicio. Y eso me causó un choque personal, donde me di cuenta que con Dios no podemos jugar, iglesia. Dios es algo tan importante, tan grande, tan glorioso. Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de amor, Él es un Dios de una segunda oportunidad, Él es un Dios paciente. Sí, lo descubro cada día de mi vida, porque eso es lo que yo veo de Él hacia mí. Pero también me doy cuenta de que Dios es un Dios de justicia. Y llega un momento que cuando empezamos a reírnos de la gracia de Dios y a abusar de la gracia de Dios, de repente puede venir sobre nosotros juicio de Dios. Estos hombres, mi segunda reflexión, tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hicieron. Por lo tanto, algo en lo que tenemos que luchar, iglesia, en no caer, es en la ceguera espiritual. El título de esta mañana, que lo
lo titulé No mires atrás. Tiene mucho que ver con esta realidad. Cuando estamos ciegos, empezamos a sufrir ciertas actitudes y ciertas formas de vida que practicamos e instalamos en nuestra vida y en nuestras familias. Y yo quiero hablarte sobre la importancia de no mirar atrás y cómo luchar en contra de todas esas tentaciones que a veces tenemos de echar la mirada atrás. Mira, la mirada atrás es esto. Es cuando tú y yo somos tocados por el Espíritu Santo, aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, pero queremos seguir envueltos en cosas viejas de nuestra vida. Hay personas que han sufrido mucho del alcoholismo. Y cuando son rescatadas por el Señor, se dan cuenta de que lo primero que quieren hacer es de salir de esa actitud alcohólica o de esa forma de vida alcohólica, porque se dieron cuenta que les destruía la vida. Pero a medida que vamos caminando con el Señor y nos damos cuenta que entramos en una rutina de vida con Él, y aunque leemos la palabra, vamos a la iglesia, la verdad es que a veces de lunes a viernes se hace largo, ¿verdad, iglesia? Y en esa rutina y en ese tiempo, si no sabemos seguir enganchados a la presencia de Dios, seguir enganchados al hecho de que no necesito que sea domingo para que Dios me hable, para que Dios me restaure, para que Dios me anime, para que Dios esté conmigo, para que, pues rápidamente entramos en una monotonía espiritual, nos adormecemos espiritualmente y nos morimos, ceguera. Así que vamos a ver en la palabra de Dios algunas perlas o algunas llaves que nos ayudan a abrir esa puerta de cómo no mirar atrás. Dios tiene cosas frescas, nuevas para ti. Todo lo que has caminado, tómatelo sencillamente como algo en lo que Dios te involucró, permitió que te involucrases solamente para que aprendieses y para que te encontrases con Él. No importa lo que hiciste, Dios restauró esa vieja vida. Él te liberó, Él te sanó, Él te restauró y te empujó para algo nuevo. Y de eso se trata. La historia de Lot y su familia significa sacudirse los pies de lo antiguo, porque Dios te va a llevar hacia algo nuevo. Es tiempo de salir del entorno en el que estás. Es tiempo de salir en tus pensamientos que no te han llevado a nada, tu forma de vida, tus decisiones que te han llevado al fracaso. Es tiempo de mirar a Dios y mirar hacia lo que Él tiene por delante. Por eso, Señor, gracias por lo que tú hiciste en el pasado, gracias porque tú me rescataste, me liberaste, pero yo quiero aprender a mirar hacia adelante y que mi pasado solamente me sirva para aprender. Aprender donde no caminar, aprender donde no meterme, aprender donde nunca más pisaré y no miraré hacia atrás. En el Génesis, si vamos de nuevo al capítulo 19, ahora el versículo 13, ahí encontramos mi primer punto para ti esta mañana. Dice, vamos a empezar en el 12, entonces los dos hombres dijeron a Lot, ¿a quién más tienes aquí? A tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, a quienes quieran que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Los ángeles estaban dándole instrucciones de cómo Dios iba a proceder y de cómo Dios quería que ellos procediesen en este proceso. Y versículo 13 dice, porque vamos a destruir este lugar. Pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo, levantaos, salid de este lugar porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Mira,
cuando Dios está dando instrucciones de que hay que moverse, tú y yo, si hay algo de ceguera en nosotros, vamos a estar siempre dudando o vacilando con el orden de Dios. Cuando Dios habla, iglesia, más nos vale obedecer. Pero no obedecer como a veces los niños hacen con pataleta, porque saben que si no obedecen se lleva la chufla. No, es aprender a obedecer con gozo. Es aprender a obedecer con alegría, es aprender a obedecer con una visión de Dios mucho más grande de lo que a veces tan pobremente vemos. Ay, Señor, ¿por qué me fastidias? Ay, Señor, ¿por qué me pides esto? Ay, Señor, otra vez. Señor, déjame. Es que no. Señor, si tú me hablas es porque tú tienes algo mejor para mí. Señor, si tú me hablas es porque tú quieres llevarme hacia una tierra de Canaán para mi vida, para mi familia. Señor, si tú me tienes aquí es porque tú me estás preparando para algo. Por eso una iglesia que aprende a moverse y a obedecer en el tiempo de Dios es una iglesia que sencillamente camina conforme a su voluntad, que está dispuesta a no mirar atrás. Qué importante entender los tiempos de Dios. Los yernos pensaban que todo era una broma. Nos vamos a casar, hemos pagado ya la boda en el Palace de Sodoma. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los regalitos? Teníamos un puro para todos los hombres. Y Dios cambió. Y al amanecer, versículo 15, los ángeles apremiaban a Lot. Vamos, vamos, Lot, vamos, vamos. Levántate, toma a tu mujer, a tus 2 hijas que están aquí para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Y fíjate, yo entiendo que era una familia que estaba establecida, una familia que tenía su vida, pero Dios les está pidiendo algo. Los ángeles se levantaron temprano al amanecer, dice la palabra, y empezaron a decirle: apremia, apremia, vamos, date prisa, Lot, vamos, vamos, vamos. Y lo que me enseña ese texto es que muchas veces cuando queremos avanzar con Dios sentimos el anhelo y el deseo de llevarnos todas nuestras pertenencias queridas. A veces queremos llevarnos una amistad que no nos conviene y que nos ha destruido. A veces queremos llevarnos ciertas cosas de nuestro pasado que nos llevaba a la seducción, que nos llevaba a la sensualidad. Y es que me gusta, la salsa me gusta y queremos llevar esas cosas. Y Dios dice: no, aquí se viene sin equipaje. A lo nuevo se camina despojado. A lo nuevo no hay manera más que, como Jesús le dijo a los discípulos: no vayáis ni con alforja, ni os llevéis los dólares que habéis cambiado, no os llevéis la maleta Samsonite. No. Yo cuando os envío es así, tal cual como vais: la túnica y un calzoncillo. Alguno limpio entre ellos se preocupaba por el calzoncillo. Y el guarro le decía: tranquilo, le das la vuelta 4 veces y para 4 días nos da. Una broma. Pero mira, ese texto está hablando sobre la importancia de despojarse. Caminar con Dios es una aventura y moverse hacia lo nuevo, donde muchas veces, o 100% de las veces, caminar hacia lo nuevo es sinónimo de no saber hacia dónde vamos, no saber cómo vamos, no saber qué nos espera, cómo será. Pero lo que sí he descubierto con Dios es que cada vez que me ha llevado en mi vida en un proceso hacia algo nuevo, siempre he conseguido aterrizar en un lugar glorioso. Por eso, si Dios te está pidiendo moverte, muévete. Fíjate, seguimos la lectura, versículo 16, mas él titubeaba. Entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Versículo 17. Aconteció que cuando los había llevado fuera, uno le dijo: huye por tu vida, no mires detrás de ti.
y no te detengas en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Dios, me he dado cuenta que cuando nos mueve, no solamente nos mueve, sino que Él también está deseando que nos movamos a ese tiempo nuevo enfocados en vivir a la manera de Dios. Porque si tú caminas hacia lo nuevo, arrastrando lo viejo, pues donde vayas seguirá oliendo igual de mal que desde donde partiste. Ese texto es muy interesante. Oye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ninguna parte. Y ese texto me habla de otra cosa. Cuando Dios nos mueve hacia algo nuevo, en ese proceso y en ese camino, a veces estamos sufriendo. A veces estamos en un momento de tormenta en nuestra vida. A veces el proceso para ir hacia algo nuevo no nos queda otra que pasar por un desierto, por un valle de sombra y de muerte, como dice el Salmo. Por eso muchas veces emprender un camino nuevo no es fácil. Emprender un camino nuevo a lo mejor va a representar pasar por dificultad, dolor. Pero tenemos la confianza en que no mirar atrás, en obedecer a la manera de Dios, es algo que nos va a llevar hacia la bendición. No vayas a lo nuevo con tus manías. Mira, yo recuerdo que cuando me iba a sacar el carnet de conducir, me examiné 3 veces, creo. Y yo sabía conducir. Mi padre me enseñó desde muy jovencito. Antiguamente eran las cosas diferentes. Y cuando llegué a mi examen, pues yo me acostumbré a conducir con una mano arriba. Y el profesor me decía, no, eso no es así. Hay que llevar las manos así, y me explicaba. Y yo inconscientemente siempre tenía tendencia a volver a la manía, a cómo yo aprendí, a cómo yo decidí hacer. Y tuve que reaprender a la manera correcta algo que yo creía que sabía hacer. No hay nada peor que Dios tratando de mostrar algo nuevo, un camino y unas instrucciones para llegar y encontrarse con un pueblo tozudo, cabezón y que no esté dispuesto de ir a la manera de Dios. ¿Me explico? Qué importante hacerlo a la manera de Dios. En el versículo 23, el sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, de parte del Señor desde los cielos. Y destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Mirar atrás nos conecta, ¿sabes a qué? A la carnalidad que quiere permanecer en nuestra vida. En el huerto del Edén había un árbol, el árbol del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal, y ese árbol tenía unos frutos apetecibles, y la hermana Eva sintió curiosidad. La esposa de Lot tenía la necesidad de la curiosidad. ¿Cómo habrá quedado Sodoma?
Gomorra. Ese lugar donde yo tenía mi peluquería especial. Me hacían las uñas como nadie. Tenía una tienda de vestidos y zapatos. Y me di cuenta que ese texto, de lo único que me habla, o especialmente me habla, es de la carnalidad. Cuando somos carnales, tenemos la necesidad de mirar atrás. ¿Te acuerdas el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? En Egipto, ¿qué era? Esclavos. Los machacaban a trabajar. No tenían vida, no tenían libertad. Y todos en ese momento querían salir de Egipto para poder vivir en libertad. Y cuando Dios les otorga la bendición de la libertad, ¿qué pasó? Ojalá no hubiésemos salido de Egipto. Allí al menos teníamos para comer. Allí al menos podíamos dormir en la cama. Y la carnalidad siempre nos conecta a una visión pobre y natural de lo que tú y yo somos. No nos conecta nunca a una visión de lo que Dios ve para nosotros. No nos conecta nunca en una visión de lo que Dios está haciendo en nosotros en este tiempo. Por eso, iglesia, no mirar atrás significa que tú y yo aprendamos a conectarnos con los ojos de Dios para poder ver como Él ve. Podamos conectarnos al corazón de Dios para que podamos sentir como Él siente. Porque cuando tú y yo empezamos a oír como Dios, a ver como Dios, a sentir como Dios, podemos conectarnos a la obra sobrenatural que Él está haciendo, no solamente en tu vida, sino que en tu familia, en tu iglesia y en el lugar en el que Dios te ha puesto y en España, y nos esparcimos a más y vamos a más. Pero qué importante romper la carnalidad de nosotros en este tiempo. Qué importante poder sacrificar esa parte que en nosotros sigue queriendo engancharse a las cosas viejas, que nos obliga de alguna manera a hacer una mirada hacia atrás. Dios quiere que tú y yo miremos hacia adelante. Dios quiere que aprendamos a ver como Él vio. Él quiere que aprendamos a oír su voz. Él quiere que aprendamos a sentir y a enamorarnos de su corazón. Y estoy terminando mi meditación. Vamos a acabar con una lectura de 8 versículos a partir del versículo 30. Subió Lot a Zoar y habitó en los montes. Y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de que quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. ¿Os acordáis de los yernos sinvergüenzas? Que se reían del suegro. Eso para que aprendáis los yernos. Los suegros a veces tienen razón. Pues se quemaron, hicieron pollo frito con ellos. Versículo 31, entonces la mayor dijo a la menor, escucha bien, qué historia, Nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. ¿Qué estarán tramando estas dos? Ven, hagamos que beba vino el viejo, nuestro padre, y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Mira,
Qué inteligentes las dos. Aquella noche hicieron que bebiera vino el padre, y la mayor entró y se acostó con su padre. Y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Tuvo que ponerse fino el hombre, ¿eh? Y aconteció que al día siguiente la mayor dijo a la menor: mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también y entonces entra tú y acuéstate con él, para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. El hombre tenía un aguante increíble, borrachera el día anterior, borrachera la siguiente. Oye, por favor, tenía sed este hombre. De manera que también aquella noche, versículo 35, hicieron que bebiera vino su padre, y la menor se levantó y se acostó con él. Y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Tenían un plan. Y llevaron a cabo el plan. Emborracharon al padre, ellas dos preocupaditas de que no iban a tener descendencia familiar, dijeron, bueno, pues vamos a hacer lots chiquitines entre nosotras. Y fíjate lo que pasó, qué interesante. Las dos recibieron hijas, o sea, hijos de su padre, y en cuanto a la menor, mira, la mayor dio, versículo 37, dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. Y la otra, la menor, también dio a luz otro hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Y te voy a explicar algo. Mira, Moab es un nombre hebreo que suena como la palabra del padre, significa que viene del padre. Y los moabitas adoran o adoraban al dios Baal y llevaron a los israelitas a la idolatría. En el libro de Números capítulo 25 puedes leer esa historia. La idea de la mayor y la menor les llevó a un fruto. Ese fruto les llevó a tener un hijo llamado Moab, que se convirtió en un enemigo que separaba al pueblo de Israel de la presencia de Dios. Y el otro, los amonitas. Los amonitas en hebreo significa Ben-Amí, significa hijo de mi pueblo. Por su sonido del nombre llegó a ser despectivo en referencia a los amonitas, que eran adoradores del dios Moloc. ¿Vale? Y esa historia la puedes leer en Primera de Reyes 11. Y el otro es el dios Quemos, y eran también enemigos de Israel, que lo puedes leer en Números 21, en Jueces 10 y en Segunda de Crónicas 10. Mira, en los tiempos donde nos movemos tenemos que ceñirnos al orden y a la dirección de Dios y no a nuestras ideas personales. Porque a veces cuando queremos tomar en nuestra mano los nuevos tiempos y decir yo voy a solucionar esto, yo tengo la capacidad de tomar la buena decisión, yo voy a ver la manera que yo saco la familia de aquí, Cada vez que hacemos algo así, iglesia, ¿sabes lo que hacemos? Entorpecer la dirección de Dios. Estas dos chicas, para cualquier persona quizá que no conozca de Dios y de la voluntad de Dios, podría ser una buena idea. Ya solamente quedamos el viejo y nosotras. Si nosotras no creamos un plan para que la familia siga teniendo descendencia, hasta aquí hemos llegado. Y no tuvieron en cuenta algo muy increíble. No tuvieron en cuenta a un Dios que envió a 2 de sus ángeles, que los envió a la ciudad, que consiguieron cegar a todos los que venían en contra de la familia de Lot y de ellos dos. No tuvieron en cuenta que Dios permitió que saliesen para librarse de la destrucción de Sodoma y Gomorra. No se dieron cuenta que Dios en su juicio ensaló a la mujer hasta ahí lo dejamos. Y ese mismo Dios podría haber creado la manera de que la historia hubiese sido diferente. Pero no
Me he dado cuenta, iglesia, cuando nosotros queremos tomar en nuestra mano el caminar y el cómo caminar hacia los tiempos nuevos de Dios, ¿sabes lo que ocurre? Ocurre cosas horribles como estas. Ocurre que de repente creamos sobre nosotros a un hijo llamado Moab que nos lleva a la idolatría. O creamos un hijo llamado Amonita que nos lleva a la adoración a Moloc. O Quemos. Y obviamente es una forma de hablar, pero si los llevamos a lo que es nuestra vida, cuando yo tomo una decisión fuera del orden de Dios y de lo que Dios quiere de mí, y no aprendo a esperar en Él, no aprendo a mirar hacia adelante, hacia algo nuevo y fresco que Dios quiere hacer en mí, a través de mí y por mí, tendemos a complicar más nuestras vidas. ¿Cuánta gente nos ha endeudado por haber tomado una decisión fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuántos matrimonios nos han destruido por haberse alejado de la mano de Dios? ¿Cuántos hijos nos han perdido porque en vez de estar involucrados en que se acerquen a Dios, nos ha importado más nuestra fiesta o nuestros problemas personales? Y puedo seguir la historia y puedo seguir los ejemplos, pero no se trata de condenar ni de que te sientas triste en esta mañana. Se trata de que juntos nos enfoquemos, que número uno, estamos en un tiempo nuevo. Número dos, Dios nos quiere llevar a su manera. Y número tres, no te permitas nunca tomar la justicia por tu mano, porque te va a llevar a un pozo sin fondo. Dios es el camino, Él es la verdad, Jesús es la vida. Y es la única manera de caminar de la manera correcta hacia un objetivo correcto y bendecido y glorioso que Dios tiene destinado para ti y para tu familia. Es donde Él quiere, es como Él quiere y es cuando Él quiere. Ruth, si me puedes ayudar. Hablando de ceguera, y terminando como empecé, hay una manera muy sencilla y simple de luchar en contra de esa ceguera. Dios ha puesto e instalado planes para que tú y yo podamos caminar cerca de la voluntad de Dios. Él creó su iglesia. La iglesia, hermanos, no es perfecta. Y no es perfecta porque tú y yo estamos ahí. Y como tú y yo somos imperfectos, la iglesia es imperfecta. Por eso la palabra de Dios nos instruye, nos insta a que busquemos la manera de luchar por ser una iglesia sin mancha y sin arruga. Y todos estamos en el proceso. Pero Dios creó la iglesia. Un lugar donde nos reunimos personas que amamos a Dios, amamos su presencia, amamos su palabra y nos damos cuenta que necesitamos el consejo de su corazón para poder caminar hacia un camino de bendición y hacia un puerto de bendición. Otro de los planes, Dios puso autoridades sobre ti y sobre mí. Y yo sé que en esta iglesia moderna hemos pasado a veces de iglesias donde el liderazgo ejercía más que una autoridad, autoritarismo. Y mucha gente fue dañada por esto. Y como fue tan fuerte, después pasamos a una iglesia que no tenía liderazgo. Anarquía. Ahora lo llamamos democracia. Y pensamos que la democracia es algo que se tiene que vivir en la iglesia. Todos decidimos, todos pensamos, todos sabemos, todos y todos, entre todos. Y me di cuenta que en ningún momento en la palabra de Dios, Dios lo hubiese destinado de esta manera. Quiero preguntarte, ¿tu padre se equivocó y tu madre en algunas cosas? ¿Sí o no? ¿Qué piensas? ¿Se equivocaron?
Sí, mis padres están aquí, se equivocaron en cosas. ¿Y sabes qué? Yo también me equivoco como padre. Y me he dado cuenta que yo no he dejado ni de honrarles, ni de amarles, ni de bendecirles siempre que puedo, porque entiendo lo que significa autoridad. Y yo soy sincero con mis hijos conocen mi vida. Y eso no quita, y doy gracias a Dios por eso, que cuando les doy una orden, obedecen. Y estoy muy bendecido con mis hijos. Son chicos obedientes. La abuela dice amén, así que no os miento. Y es importante que empecemos a observar las cosas, los planes que Dios ha ideado para que su iglesia caminemos en rectitud hacia quitarnos la mancha y quitarnos la arruga. Hay muchos otros ejemplos, pero yo quiero animarte a que rompas la posible puerta abierta de la ceguera sobre tu vida y sobre mi vida.